Hola, hola y bienvenido al capítulo número 193 de Mordiscos. Ya sabes, ese apartado dentro de la Escuela de Serpientes donde nos dedicamos única y exclusivamente a aprender, donde se suben pues las charlas que encontramos por YouTube o hacemos entrevistas a gente que consideramos que son relevantes dentro del mundo liberal y que son importantes en lo que es la batalla cultural. Hoy tengo el placer de tener aquí al otro lado de la cámara a José Ignacio del Castillo. ¿Qué tal, José? O Ignacio, no sé cómo llamarte. Hola, como quieras. Muy buenas. Vale. Bueno, para la gente que no te conoce, ¿podrías presentarte un poquito, así un minutito? Sí, bueno, pues me llamo José Ignacio, como ha dicho Mario. Tengo 58 años, soy de Madrid. Profesionalmente me dedico a la auditoría y también a dar clases como profesor de economía e inversión. Estudié Derecho y luego pues la rama de contabilidad y los estudios de posgrado de economía y sobre todo como es mi pasión por el tema que tiene que ver con la sociedad, con su funcionamiento y con el ser humano, pues desde que tenía más o menos 19 años pues estoy estudiando todos estos temas. Empecé efectivamente con la economía, ya cuando entiendo que la tenía bastante dominada, 40 y pocos años, pues amplié el campo bastante a sociología, psicología, historia, antropología, religión, y esos han sido más o menos mis intereses bueno, política también, evidentemente, en los últimos 18 años, sin dejar, por supuesto, la economía y la inversión, que es, digamos, con lo que me gano la vida. Bueno, además de por mi cuenta, pues entré en el seminario Huerta de Soto en Madrid en 1996 y estuve asistiendo como 11 años. Allí pues hice muy buenas amistades y de ahí también surgió el grupo que fundó el Instituto Santa Mariana y luego también lo que fue OMA y ahora Universidad de las Hespérides. Y pues bueno, viviendo llegada pues a toda la gente que más o menos es hoy relevante en el panorama. Primero, pues Gabriel Calzada, José Carlos Rodríguez, Fernando Díaz Villanueva, luego las siguientes generaciones, bueno, Paco Capella, que es más o menos de mi generación, la siguiente generación, pues Juan Ramón Rayo, Raquel Merino, bueno, gente que a lo mejor ahora ya no está tan involucrada como pudo ser Alberto Esplugas, etcétera. Y aunque ya dejé de ir en 2007, pues en tanto en cuanto llevaba la formación del instituto, pues a través de las charlas, los cursos de verano y tal, pues más o menos también conocía a las siguientes generaciones. En 2018 me separé del instituto, hubo un cambio de dirección y bueno, vi que se estaba un poco arrinconando el tema económico y el tema más o menos cultural, etcétera, no compartía algunas de las posiciones. Entiendo que se estaba fijando la agenda desde fuera y se estaba entrando un poco en esa dinámica y bueno, tampoco sin más problemas pues me retiré, pero sigo colaborando en OMA, enseñando, etcétera, y por supuesto mantengo muy buena amistad con Manuel Llamas, con Eduardo, con toda la gente que lo lleva. Sí, de hecho te vi en un vídeo de no hace mucho que estabas con Llamas, con Soriano, y con este que se me olvida de Tu dinero nunca duerme, con Quintero, ¿puede ser? Sí, Fernando Quintero, que me invitaron para una cosa de Argentina. Sí. Exacto, exacto. No llegué a ver el vídeo, lo vi un poquito y dijo, mira qué guay, que coincide con esta gente. Bueno, lo primero que has dicho, que tengo que decir al escuchante, que yo también como el escuchante estoy aprendiendo sobre quién eres, porque tengo que decir que la información es escasa. No digo que sea bueno o malo, simplemente que cuesta un poquito encontrarte en redes, que también es bueno a veces, tengo que decirlo. Has abarcado muchísimos campos para tratar de entender, digamos, lo que es el ser humano. Sí. ¿Has llegado a alguna conclusión o estás en ello todavía? O sea... Bueno, he llegado evidentemente a muchísimas conclusiones. Después de 40 años, ¿no? Todavía no he llegado a una conclusión. Sí, hombre, claro que he llegado a muchas conclusiones.
Vamos, que supongo que la metodología de individual es lo que suele primar, ¿no? Sobre todas las cosas al final. No hay nada general, en principio, ¿no? ¿A qué te refieres con metodología? Me refiero, ¿Vale? estoy tratando de llegar hasta la escuela austríaca un poquito. Entonces, Vale. Sí, tiro un poquito por ahí. Para el tema económico, sin duda es el mejor, pues la que tiene más desarrollado, más avanzado, y el paradigma es más refinado, sin duda, porque el otro directamente es que es una cosa abstracta y además ni siquiera, o sea, no solo racionalmente es difícil de deducir de dónde se sale, sino que son observaciones muy ad hoc y herramientas que no son cómo funcionan las sociedades. Eso no quiere decir que no haya economistas, sea el que sea, que especializado en un determinado campo no pueda tener algunas visiones o aportaciones que son interesantes de leer. Lo que ocurre es que efectivamente, primero, la escuela austríaca no es sinónimo de liberalismo, ni siquiera de liberalismo económico. La gente que conoce la escuela austríaca sabe que algunos de los principales, bueno, de las primeras generaciones de economistas austriacos no eran lo que podríamos llamar liberales económicos. Estoy pensando en Friedrich Wieser, estoy pensando en von Filipovich, etcétera, porque bueno, entendían que con determinado intervencionismo se podrían conseguir algunos resultados sociales que ellos consideraban, digamos, preferentes. Y luego, desde luego, el liberalismo económico no necesariamente necesita del liberalismo político, mucho menos del liberalismo moral. Y luego pues han salido escuelas anarcocapitalistas, etcétera, que, digamos, no tienen nada que ver con la escuela austríaca, más allá de simpatizar con el tema, saber economía y simpatizar con el tema de que, bueno, un anarquismo con una economía que traiga prosperidad, pues es bueno. Y es más pacífico que un anarcosindicalismo o un anarcosocialismo. En tanto en cuanto muchos de los economistas, especialmente a partir de Mises, entienden que es una ciencia neutral en cuanto a los fines, digamos, o sea, como decir, bueno, este es el sistema mejor para producir y distribuir todo aquello en abundancia y con diversidad y con calidad que la sociedad demande, y que la gente se dedique más o menos a especializarse en aquello para lo que tiene una cierta vocación o ventaja y, pues, digamos, trae paz, prosperidad, etcétera. Pero sobre los fines que cada uno pueda ver, es decir, pues si al mercado le dicen, oye, pues produce fentanilo en masa porque la gente tiene un deseo enorme de consumir fentanilo, pues lo va a hacer. O si todo el mundo se hace adicto a un metaverso con pornografía 3D, pues lo va a hacer. Entonces, digamos, ellos no entran en el tema finalista, pero evidentemente las sociedades sí tienen esos problemas, porque evidentemente, pues, si tú quieres criar unos hijos, si quieres tener una serie de vecinos, etcétera, etcétera, pues te lo puedes llegar a plantear o a preguntar. No solo cómo se eligen los fines, y ahí tendríamos el tema de la antropología, de la psicología, etcétera, incluso de las religiones, sino pues también, digamos, bueno, todo ese campo un poco más complejo de en qué sociedad quieres vivir, cómo hacer una sociedad para transmitir lo que lleva aprendido a siguientes generaciones, etcétera. Y sobre todo, que se pueda aprender de lo que nuestros mayores ya han vivido, o nuestros antepasados, ¿no? Y por supuesto, ha habido un debate muy grande en la escuela austríaca entre los que, sin apostar por una ingeniería social, que yo creo que ninguno son ingenieros sociales, sí consideran que se puede hacer borrón y cuenta nueva y que cada generación descubra qué es lo que quiere y cómo pueda funcionar, y aquellos un poco que valoran la tradición, un poco de tipo evolutivo o de otro tipo, pero vamos, digo que por eso son campos muy amplios. Y luego, pues evidentemente, cuando ya sabes economía y quieres ver cómo ha funcionado la sociedad hacia atrás y los problemas que tienes en la actualidad, pues necesariamente tienes que, para entender el problema actual, pasarte el anterior, y te das cuenta que los paradigmas con los que funcionan las sociedades en cada momento son distintos. Entonces tú no puedes ir con las ideas de la modernidad a estudiar porque no funciona, digamos, porque la gente no funcionaba así. Pero si no funcionaban así, pues no van a tomar las decisiones así. No puedes comprender lo que pasaba. Y eso pues también me ha hecho, pues eso, estudiar también el tema de las religiones, la historia de las religiones, porque efectivamente una sociedad, digamos, tan inmanentista, agnóstica o atea,
cientificista, como lo queramos llamar, empirista, como la actual, es una aberración en lo que es en términos históricos, que tiene no más de 150 o 200 años, incluso a nivel general menos, ya no digo al nivel de las élites, y entonces, pues, claro, si quieres comprender el mundo que te ha precedido, pues necesariamente tienes que estudiar esas cuestiones. Uh-huh. Te he escuchado también en una charla que diste en la UFM no hace mucho, una charla virtual, una masterclass, en la que hablabas sobre como la sociología de la revolución. Sí. ¿Está un poco todo esto ligado con esto que estás hablando? ¿Puede ser un poquito? Sí, bueno, sociología, digamos, ha habido sociólogos muy importantes. A mí 2 campos que me han interesado mucho siempre han sido la sociología de la familia, también la sociología del dinero y la inflación, son temas que he estudiado bastante en profundidad, es decir, cómo afecta a la organización social, a las dinámicas sociales y a todos los niveles, es decir, desde qué instituciones hay, al lenguaje que se utiliza, cómo se seleccionan los estratos sociales para que cada uno desarrolle una serie de cuestiones, cómo se relaciona entre sí la gente, etcétera. Pues el dinero efectivamente especialmente cuando hay unas grandes inflaciones, afecta mucho. Y el tema de los precedentes que llevan a las revoluciones, como es una cuestión cíclica, pues también me interesó mucho, especialmente leyendo a el que yo considero uno de los sociólogos más importantes del siglo XX, que es Nikitin Sorokin, que es el fundador, es ruso, fue ruso, bueno, era ruso, pero fue el fundador del Departamento de Sociología de la Universidad de Harvard, y él vivió en su infancia la sociedad rusa tradicional, la de los zares, luego la guerra, luego, digamos, la sociedad masónica que se creó con Kerensky, y luego la bolchevique, en la de Kerensky él fue secretario personal de Kerensky, es decir, fue protagonista. Fue uno de los líderes de los socialrevolucionarios de derecha, de los eseristas, el partido más votado de la Duma antes del golpe de Estado de los bolcheviques. Es decir, era el partido que representaba el pensamiento más o menos del pueblo campesino ruso, y luego con los bolcheviques fue encarcelado y bueno, pues digamos pasó muchísimas dificultades, fue perseguido y finalmente consiguió que le mandaran al exilio. Y entonces, después de esa experiencia y luego a lo largo de su vida, pues él reflexiona, pues de hecho él, que al principio había simpatizado con las ideas así un poco masónicas de se puede construir una sociedad básicamente desde cero con la buena voluntad y la razón de la gente, etcétera, y se puede dar, o sea, olvidándote todo lo anterior y trayendo la felicidad, pues luego es muy dice, bueno, yo era muy ingenuo en sentido. Pero habiendo vivido el bolchevismo, etcétera, él dice, es lo que yo he aprendido aquí, lo que estos 10 años de experiencia son demasiado importantes como para que la gente en cualquier momento los olvide. Y entonces él escribe este libro, Sociología de la Revolución, en el que dice cómo cambió la sociedad rusa conforme iba avanzando la revolución, y entonces en el mismo libro coge la Revolución Francesa, coge la Guerra Civil Inglesa, coge las guerras civiles romanas, y te das cuenta que digamos, los pasos que atraviesa la sociedad son los mismos. Y entonces llega a la conclusión recurrente de que es una enfermedad que puede atravesar una sociedad porque, digamos, lleva dentro, digamos, es decir, como una persona que uno de los problemas que puede tener es una apendicitis en su vida, y como lo pille, pues va a estar al borde de la muerte. Y entonces, ¿qué te puede llevar a una apendicitis o bueno, u otras enfermedades, ¿no? Y ese libro está muy bien. Y luego él va estudiando, porque claro, él lo vio todo. Él vio hambrunas en el Tambov de madres comiéndose a los niños. Vio el embrutecimiento total de la gente, es decir, que llegaba a unos niveles que tú conocías a una persona y 3 años después era otra persona completamente distinta. Había perdido toda la referencia más allá de tratar de navegar una revolución en la que básicamente él decía que llegas a ser que matas o te matan. Y luego cuando se va, pues precisamente en cuanto viene luego la Segunda Guerra Mundial y otra vez unas matanzas y unos niveles de bestialidad por parte de todos los bandos no conocidos, bombardeos de poblaciones completamente indefensas, masas de gente en campos de concentración,
limpiezas étnicas, movimientos en fin, a todos los niveles. Y no estoy pensando solo en los nazis o los comunistas, sino también en los aliados, en los ingleses y los americanos que tiran bombas atómicas en ciudades, etcétera, o dejan sin piedra sobre piedra en Europa. Pues claro, llega a la conclusión de que la sociedad padece una serie de enfermedades periódicamente y que eso hay que vigilarlo. Y bueno, escribe sobre el tema y también propone una estructura del tiempo temporal que atraviesan las sociedades dependiendo de cuáles son los valores que las guían, que también es muy interesante. Es un pensador muy, muy interesante y por eso en la Marroquí me pidieron que diera un curso de 6 sesiones que enlace la sociología de la revolución con básicamente lo que es la subversión de una sociedad y ponerla en una situación proclive a que pase esas experiencias y también valorar si la sociedad en la que estamos está o no en ese camino. Perfecto. Bueno, tengo al vecino que le encanta hacer obras cuando estoy grabando podcast, pero que no se cuele nada. Casualmente con esto que estás hablando de las revoluciones cíclicas y tal, vi que en LinkedIn pusiste un post de hace 2 meses que, dado el éxito de impresiones del post sobre la relación de la cuadratura a 90 grados de Plutón y Urano, grandes defracciones y tal, y pone inquietante correspondencia, ¿tú crees que al final aquí hay algo? A ver si somos, hombre, sabemos que todo influye, ¿no? Pero madre mía, esto es mucha coincidencia. Bueno, fue a raíz de leer un libro, porque claro, aquí todo tiene relación con todo y hay un filósofo bastante conocido que se llama Richard Tarnas que escribió primero un libro sobre el genio de Occidente y que representaba a Occidente, o sea, su filosofía política, etcétera, que lo separaba de otras civilizaciones. Y luego tiene un libro que se llama Cosmos y Psique, en el cual trata de introducir, y además ese es un tema que la gente no conoce, pero la gente piensa que Grecia es solo razón, y que de ahí todo viene, pero no es cierto. Es decir, Grecia es Pitágoras, es Parménides, son los misterios de Eleusis, es la mitología. De hecho, si se ha leído a Platón, no solo en el Timeo, sino en otros diálogos, o sea, el diálogo de la caverna, básicamente lo que viene a decir Platón es, ojo, que el mundo este material de lo que percibimos a través de los sentidos no es más que un reflejo, y un reflejo torpe de una verdad mucho más significativa y permanente, que es la que está fuera de la caverna. Y seguramente Platón llegó a esa conclusión por las revelaciones que tuvo en los misterios, en Eleusis, y además es lo mismo que pasa con Parménides, etcétera. Y bueno, en la fase helenística de Grecia, ya cuando Alejandro ha unido a todas las civilizaciones, básicamente desde Grecia hasta la India, Persia, Mesopotamia, Egipto, judíos, etcétera, y luego con los romanos poniendo a los helenos bajo su control, surge la astronomía, digamos, ya a un nivel más. Bueno, de hecho los romanos se pasaban el día consultando los augures y los griegos en Delfos lo mismo, y los magos en Mesopotamia diciendo cuál era el mejor momento para iniciar una batalla mirando las estrellas y tal. Bueno, entonces eso realmente, tú quieras o no, eso es una parte de la verdad, de lo que es el pensamiento de las civilizaciones antiguas. Entonces tú no puedes decir, nada, que esos tíos o eran unos ignorantes, eran tontos, o había 4 que sabían que eran razonables y los demás eran... No, o sea, te lo tienes que tomar un poco en serio, por lo menos ver qué es lo que ellos veían y a ver si tiene un sentido o no. Y entonces, desde ese punto de vista, curiosamente, Tarnas pues se pone a hacer un repaso histórico. O sea, Tarnas está muy, muy sesgado hacia el progresismo de los ciclos de los planetas exteriores, es de los ciclos de los planetas que tienen... de Júpiter a Plutón, básicamente, que tienen un ciclo alrededor del Sol de muchos años. El de Júpiter me parece que son 11 o 12 años y el de Plutón 200 y pico. Y cómo cuando están en determinadas posiciones, pues se producen determinadas cuestiones. Y entonces te pones los cuadros y a mí lo que me llamó la atención es que precisamente, y eso no lo sabe Tarnas, porque yo sabía economía, y digo, coño,
si es que estas las 4 últimas que pone han sido crisis deflacionarias brutales, o estas han sido unos momentos de revoluciones sociales enormes, salvo la bolchevique están todas, está la francesa, está la guerra civil, está la revolución cultural, está la revolución del 1848, entonces yo simplemente lo puse y digo, joder, pues que sepáis que siempre que ha habido estas conjunciones, de las últimas 5 grandes revoluciones ha habido 4, y que la próxima no está muy lejos. Pero nada, o sea, ni tengo el conocimiento astronómico o astrológico suficientemente desarrollado, y además, al final, de alguna forma, los ciclos de los planetas, lo que están, en tanto en cuanto se juntan cada determinados años, igual que pasa con los ciclos, van representando fases en la vida de las personas o de las sociedades. Entonces, el cambio de generaciones, el que se pierdan conocimientos antiguos, el que determinadas dinámicas se lleven hasta sus últimas consecuencias, no es una cosa tan descabellada. No es que lo influyan, sino que es una forma de como que lo están viviendo. ¿Cómo decir? Pues no os dais cuenta que cada vez que la Tierra está muy cerca del Sol, las mujeres empiezan a poner bikini. Hombre, sí, porque hace calor. Quiero decir, entonces, se te ha cortado el micro. Ahora. Listo. Sí, no, lo siento, es que como tengo el vecino que ya te digo que aprovecha para usar el taladro cuando grabo, digo, pues bueno, tengo que irme silenciando. Bueno, si bien no es exacta la correlación, sí que hay al menos un 80%, algo ahí que más o menos va surgiendo. En todo esto de las revoluciones, de los movimientos sociales y demás, desde tu punto de vista, con todo esto que has ido recopilando, ¿el liberalismo puede ser que tenga un problema a la hora de crear, digamos, una estructura? Igual es mucho decir, tampoco quiero decir una mente colmena, pero sí una idea general de que todo el mundo lo que quiera es a lo mejor un poco de liberalismo, cuando parece ser que la gente sí que tiende a lo social. ¿Entiendes un poco por dónde quiero ir? Aparte que entre los liberales nos peleamos todos por el carnet de más liberal, pero... ¿Estás hablando de economía, de moral o de política? En general. En economía, la gente quiere libertad en tanto que es consumidor, quiere libertad porque efectivamente no quiere estar sujeto a monopolios o a malas calidades. Entonces sí que eso lo valora, es decir, pues puedo comprar aquí, puedo comprar en el extranjero, y lo mismo con tus proveedores. Cuando aparece competencia significativa, y especialmente cuando aparecen nuevas formas de producción que de alguna forma hacen que tus servicios no están igualmente, pues la gente se resiente, ¿no? Y pide protección o pide subvención para mantenerse o lo que sea. Y eso, digamos, es una forma normal de aproximarse a las cuestiones de, bueno, yo quiero tener un bienestar económico que pasa por consumir con abundancia y tener garantizado un ingreso. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que hay. Políticamente, en general, la gente sí que se resiente de los abusos de poder, es decir, a la gente no le gusta que le impongan cosas absurdas o que le restrinjan muchas actuaciones que él entiende que son perfectamente legítimas, ya no te quiero decir cargas fiscales, etcétera. Pero también es verdad que si el sistema político liberal le pone en minoría y esa mayoría elegida democráticamente y todo eso, le empieza a agredir o le empieza a imponer cosas que no le vienen nada bien, pues se resiente. Y entonces dice, pues esto, ¿por qué tiene que ser así? A mí me están poniendo las políticas que yo no quiero y tal y cual. Entonces, pues evidentemente va a simpatizar con... Ya no te quiero decir incluso el que tenga proyectos así un poco más megalomanos de, oye, pues si la sociedad organizada se entrevuelve con mis ideas, iría la cosa mucho mejor. Y con la moral ocurre un poco lo mismo. Es decir, cuando hay demasiadas restricciones, presión para, digamos, basadas en las costumbres, que no solo estoy pensando solo en el aspecto sexual, sino en otros muchos, pues la gente lo mismo se pide cierta libertad o libertad. Pero ocurre que cuando, digamos, entiende que eso se está derivando en un debilitamiento social, estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las drogas o en temas
pues entonces no simpatiza y dice, no, esto realmente está deteriorando y convendría esto tenerlo más controlado. Entonces yo creo que desde ese punto de vista ven el liberalismo no como un valor absoluto, sino como una herramienta que puede o no venir bien. Vamos, un poco resumiendo, que la gente pide libertad cuando le tocan las narices, ¿no? Cuando no le gusta. O cuando le beneficia, exactamente. O cuando le beneficia, exacto. El tema de el socialismo del siglo XXI. ¿De dónde viene a dónde se va moviendo, por ejemplo? ¿Crees que ha evolucionado el socialismo de tal manera que ha logrado... Ahora mismo yo creo que en el tema global está absolutamente en todos lados y está más o menos moviendo, porque esto obviamente son grises, no hay blancos y negros. ¿Crees que el socialismo ha sabido aprender de la propia sociedad, de saber lo que es el ser humano per se, sus motivaciones, sus intenciones, y jugar esos papeles para irse metiendo, buscando en ese sentido, por ejemplo, la libertad, por ejemplo, como hablabas en el vídeo este de la Francisco Marroquín, sobre el tema del uso de la sexualidad y demás, y por ejemplo ahora las drogas, por ejemplo, te dicen, cualquiera de izquierda te dirá, no, legaliza las drogas porque necesitamos libertad, pero sin embargo también son los primeros que te dicen, no, pero ponle coto, o sea, libera, pero sí que utiliza el socialismo del siglo XXI todas estas ideas para tirar, digamos, del lado más, entre comillas, malvado, digamos, el demonio en vez del ángel del ser humano, y aprovecharse de eso para tirar para arriba. Un ejemplo de Sánchez, por ejemplo, o lo que sea. Sí, bueno, socialismo del siglo XXI no te estás refiriendo a los movimientos estos en América. También, yo creo que hay un poco de todo, porque también creo que cada socialismo se tiene que acoplar al sitio donde está. Vale. Entonces no es lo mismo Chile, por ejemplo, que Argentina, aunque están pegados, no es lo mismo. Vale. Sí, o sea, básicamente, es que claro, es un poco larga de desarrollar esta pregunta, pero es interesante. O sea, si definimos socialismo como un sistema en el que quien controla el Estado, controla la sociedad, a través de los, digamos, commanding heights, que es básicamente un gran peso económico y además la capacidad de regular manu militari, pues muchos aspectos de tu vida. Y ya básicamente hasta regularte la vida privada. Si eso entendemos que es el socialismo y el comunismo entendemos que es el socialismo impuesto a lo bestia, o sea, con pistolas, pues el socialismo del siglo XXI, como dices tú, tiene el que no va vía comunista, salvo en plan chavistas y tal, no va así. Es decir, no va entrando en las casas deteniendo a la gente, no va confiscando las propiedades así de forma muy descarada, ya no te quiero decir mandarlos a campos de concentración y tal. Desde ese punto de vista hay una evolución. Aunque yo creo que las finalidades siguen siendo muy parecidas. Es decir, si la finalidad es tener ese tipo de sociedad, es decir, que los que la gobiernan controlen la economía y la vida privada de la gente con un gran potencial presupuestario y además regulatorio, creo que sí. Y además con una ingeniería social que en general tiene una visión de romper con todo lo que es anterior y crear, digamos, una especie de mundo paradisiaco y con especial incidencia en el que se va a gobernar para los que han sido marginados por el sistema anterior. ¿Vale? Ellos dicen que se va a gobernar con todo lo que tiene que ver eso, no solo de igualar el campo, sino incluso de resarcirse y pedir compensaciones o directamente venganza. A esos niveles se pueden llegar, ¿no? Desde ese punto de vista, evidentemente, el socialismo antiguo y el comunismo antiguo se basaba mucho en lo que era el movimiento obrero o, digamos, los pobres económicos. Y creo que es que con ese, digamos, con ese grupo, dado que ese grupo sí quería prosperar y sí quería reformar hasta cierto punto el sistema, pero también se ha visto muy beneficiado por el sistema a la larga, es decir, se han creado grandes clases medias y bastante prosperidad, y el sistema socialista le pedía cuestiones como rompe con tu familia, rompe con tu patria, voy a perseguir tu religión, etcétera, y además, luego cuando se implementaba, traía miseria, pues, digamos, el movimiento obrero en sí
se diluyó mucho. Es decir, podían sacar la bandera y tal, pero no iban a hacer la revolución. Y no iban a hacer el socialismo más allá de que tradicionalmente van a votar partidos que simpatizan con esa visión. Entonces, especialmente la nueva izquierda y para Occidente, y eso ya lo vieron después de la Primera Guerra Mundial, los de la escuela de Frankfurt y Gdansk, y luego ya claramente en los años 60, se dieron cuenta que si querían tener potencial o poder revolucionario y en todo caso legitimador de poder creciente en estas sociedades, tenían, digamos, que buscar otra serie de apoyos. Tenían que crear nuevas coaliciones. Y entonces sí que yo creo que el tema de la raza, el tema del sexo, el tema de la religión, bueno, el tema de... O sea, no estoy pensando solo en mujeres y hombres, sino incluso en orientaciones sexuales, etcétera, pues ahí sí que encontraron un terreno en el que trabajar muchísimo la propaganda y legitimarse mucho. Aunque históricamente eran campos que habían abandonado, yo qué sé, pues en Cuba tenían a los homosexuales en campos de concentración, en China directamente los eliminaban, o en Cuba no ha habido 3 ministros negros en 60 años, es decir, pero y luego la mujer depende de qué tipo de mujer era, es decir, si la mujer lo que quería era tener hijos y una familia tal, entonces esa como no tenía tantas aspiraciones revolucionarias, pues se la ridiculizaba y no se la apoyaba, pero a las otras que tenían, digamos, otra serie de perfiles, algunos neuróticos puramente, otros no, había de todo, ha habido abusos y ha habido gente, de las mujeres que tú las lees hoy, que están piradas, ¿no? Pues evidentemente sí que han cambiado, digamos, el discurso. Pero yo creo que lo que siguen manteniéndose es en tratar de movilizar los sectores con más resentimiento hacia la sociedad, donde pueden crear más división, alimentarla y utilizar todo ese potencial para legitimar un poder cada vez más omnívodo, no solo económico, sino político y regulatorio. Y por tanto, en cuanto además no tienen ningún principio firme más que ese, donde el lenguaje y digamos, las políticas pueden ir cambiando continuamente dependiendo de lo que venga bien. Es decir, de pronto están lanzados con una cosa, hay que legalizar la pornografía y no sé qué, y luego 20 años después, esto es una mierda, no sé qué. Y las mujeres no deben trabajar porque están explotadas, que luego sí, luego tal. Es decir, va a ir cambiando porque, digamos, se va redefiniendo cuál es la agenda y qué es lo interesante para sostener el sistema. Aunque las dos principales cuestiones, que es provocar conflictividad social, legitimación para el poder, de alguna forma venganza sobre lo anterior e incremento de intervención, eso siempre va a ser lo que guíe. Y con todo esto que has dicho, ¿tú cómo ves el tema de Europa? Yo, desde mi punto de vista, yo a veces lo digo, a mí es que me huele mucho a zurdo, lo siento, pero me huele mucho a zurdo, y como que sí que entro dentro de esa gente en el que piensa que, bueno, Europa empezó bien, la primera idea era muy buena, no había intervención, era simplemente quitamos las fronteras y nos olvidamos de todo, y a día de hoy ya parece ser que los liberales tenemos que luchar contra el Estado español, entiéndase, y también después contra el europeo. Entonces yo soy de los que piensan, pues para esto me voy, con uno me llega y prefiero que sea el español solo. No, ¿tú cómo lo ves esta deriva europea? Sí, bueno, Europa es un proyecto de ingeniería social muy claro, y además se vio ya muy claramente en los años 90 y luego de ahí para arriba muy claramente. Originariamente había como dos ideas de Europa. Uno es la que decían un espacio de libre cambio, que por eso se llama mercado común, en el que, digamos, no va a haber, guerras económicas que luego van a dar determinados problemas, como ocurrió en los años 30, ¿no? Que Alemania, digamos, que se quedó sin mercados porque se los cerraron todos y no tenía acceso a determinadas materias primas. Entonces, bueno, era una idea de, bueno, vamos a pasar de unos estados compitiendo económicamente entre ellos y tratando de asegurarse sus abastecimientos con colonias, etcétera, y todos intentando encontrar su lugar bajo el sol, que era lo que habíamos tenido anterior,
a un espacio de libertad económica. Lo que pasa, y además yo creo que era una inspiración, y eso lo ves cuando se daba el premio Carlomagno, y el tipo de gente que hizo el primer tratado de Roma, los Schumann, los Monet, Einaudi, etcétera, que eran más o menos de inspiración católica. Entonces lo veían como una reunión de la cristiandad, de viejos valores, de dignidad humana, digamos, de toda una tradición que venía pues de Grecia, de Roma, de todo esto, y con un ambiente económico. Entonces yo creo que esa era la idea que tenían esa gente, más o menos. Pero es verdad que había un proyecto, y eso se sabe por documentos que se le incautaron a la masonería, que había un proyecto de que la libertad económica luego iba a justificar, que si hay unidad económica necesariamente tiene que haber unidad política. O sea, su objetivo es decir, bueno, sí, pero es que luego, ¿cómo va a haber distintas políticas económicas si es todo un mercado y no sé qué, y los presupuestos y tal? Entonces ya se va a la unidad política. Ya tienes unidad económica y unidad política, con la que la política se fija centralizadamente. Y luego se dicen, claro, pero ¿cómo va a haber unidad política si no se tienen valores comunes? Entonces, nada, constitución única y todo basado en la ONU, en la Carta de Derechos de la ONU, que además se puede reformar. Entonces, ya sabemos que la Carta de la ONU fue redactada por René Cassin, que era un masón judío, y progre total, que es lo que representa básicamente la República Francesa y todas esas ideas, y entonces eso es lo que se va exportando, y por eso todos los cambios que se van metiendo en las constituciones, ahora los derechos reproductivos, y ahora los derechos de no sé qué, y ahora los animales, y ahora la ecología, se va creando, digamos, un supraestado que está regulado, o sea, que está inspirado, claramente controlado por una ente supranacional muy evidente y que tiene una serie de ideas. Y entre ellas, otra de ellas es la de crear una sociedad que no tenga nada que ver con su historia, que no tenga nada que ver con las patrias y a poder ser que ni siquiera sea étnicamente homogénea. Entonces, en ese proyecto de ingeniería social es en el que estamos y seguramente va a dar lugar a conflictos. Ya están surgiendo partidos que eso no lo aceptan en toda Europa, cada vez más votados. Y además, al introducir grandes masas de población voluntariamente para distorsionar el sistema, o sea, las posibilidades, cualquiera que haya estudiado historia, las posibilidades de que haya conflictos interétnicos entre fronteras, pues fíjate que ocurría en Irlanda del Norte, o en el Líbano, o en Bosnia, pues es más que probable que ocurra en Francia, más probable, metes, ahora en Galicia van en un pueblo de 60 tíos, creo que van a meter a 200 o 2000 mauritanos. Bueno, pues tú puedes decir que eso sigue siendo Galicia, porque efectivamente territorialmente está en Galicia. Puedes incluso decir que están regulados bajo las leyes y la policía española. Veremos si se atreven a meterse ahí. Pero lo que está claro es que una parte de lo que es los hábitos y las reglas y costumbres, que es una fuente del derecho y del comportamiento, va a ser Mauritania. Tú te vas, me voy a comprar una casa ahí, pues no estás seguro si estás viviendo en Galicia o en Mauritania. Entonces, evidentemente eso da lugar a conflicto. Sí, además, no sé si te lo dije, yo estoy en Coruña, o sea que más o menos ya vemos un poco cómo está la cosa y bueno, en este sentido, más que nada, bueno, sí, también un poco en lo político, un poco en lo social, un poco en lo económico, ¿tú cómo ves a día de hoy lo que es la geopolítica mundial, digamos, con lo que es Estados Unidos ahora, con lo que se enfrenta en las elecciones, que parece ser que es un poco, no es que sean uno es mejor que otro, parece ser, pero bueno, tampoco es que ninguno sea bueno, que hay un partido libertario, que yo siempre lo digo, oye, que ahí no hay dos, hay más, hay 4 o 5 por lo menos. Claro, luego está China, luego está Europa y luego ya está América y el resto de Asia, digamos, y África está un poco ahí, pues a verlas venir, pues, un territorio socialista, sobre todo un territorio socialista, que China meta ahí todo lo que puede. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo intuyes que se va a ir desarrollando todo esto? Intuición, aquí nadie sabe el futuro, obviamente, pero bueno, un poco como intuición. O sea, yo lo que veo es que las élites de Europa y de Estados Unidos tienen una visión a 20, 30 años de lo que quieren que sean sus países que no coincide con la población.
Entonces, claramente hay una fractura y eso va a dar lugar a tensiones muy grandes. O sea, lo del Capitolio, lo de tal, llámalo como quieres, pero va a dar lugar a tensiones muy grandes. Y lo mismo en Europa. Además, con otra consideración, que es que incluso dentro de Europa hay países que quieren tirar por un lado y otros que quieren tirar por otro. Y luego que el modelo, digamos, económico en Estados Unidos más o menos es viable, pero en Europa yo creo que es, no sé, o sea, va a ser otra cosa seguro, porque, o sea, con población autóctona no es viable el sistema. Y con población externa, si no viene, digamos, en el caso de España es una bendición que tenga Sudamérica, pero si viene de fuera va también a crear tensiones. Y aparte el nivel de formación es distinto. El nivel de capital humano es distinto. No puedes decir, no, y ahora estos tíos se van a meter a ingenieros. No sé qué. Que aparecía uno ahí desembarcando de un cayuco, se ponía así y dije, aquí estamos el nuevo proctólogo que estamos importando y tal. Entonces, con el tema de las pensiones y tal, yo Europa, o sea, no quiero ser muy alarmista, pero haríamos bien en mirar lo que pasó en el Líbano y lo que pasó en Turquía a 50 años vista, que yo probablemente ya no lo veré, tú a lo mejor un poco más, pero creo que va a ser otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, creo que cada vez va a haber menos países internacionales que van a estar sometidos militarmente a lo que ha sido el control atlántico. Es decir, creo que lo de los BRICS va a ir a más. Porque creo que la gente considera que países que económicamente van a crecer más, demográficamente son más fuertes, etcétera, digamos que les va a interesar por lo menos no verse arrastrados, yo qué sé, tipo boicot a Rusia, etcétera, por esa cuestión, ¿no? Creo que recientemente Turquía pidió el ingreso y van a ser países, digamos, de muchísima población, con lo que a poco que tengan crecimiento económico grande van a tener un peso creciente. Y entonces, bueno, luego está la cosa, digamos, muy abierta a muchas cosas, porque, no sé, tampoco, o sea, hay muchas variables. La política occidental no son los que ganan las elecciones. Y los que ganan las elecciones no aplican las políticas que quieren la gente que les vota. Entonces, ya es una perversión de la perversión. Entonces, estamos los ciudadanos a lo mejor un poco como dentro del circo romano, ¿no? Entre todos ahí, mientras están los políticos desde arriba, ¿no? Diciendo, ay, mira qué divertido todo esto, ¿no? Claro. Y ahora saca un león, y ahora, pues... ¿Y al liberalismo cómo lo ves? Bueno, ahí yo creo que también tiene la cuestión esa, es decir, yo creo que económicamente ha tenido un triunfo rotundo, o sea, tiene un triunfo rotundo, lo tuvo en el tema teórico y lo tiene en el tema práctico, de forma tal que ningún país, salvo que se quiera convertir en un país absolutamente parasitario, estoy pensando en Cuba, etcétera, que necesita coger países controlables y sacarles todo lo que tienen, tipo Venezuela o que le transfieran grandes fondos, no puede dar de espaldas a un sistema que produce muchísima más riqueza que cualquier otro. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto, contra la voluntad de los políticos y también susceptible a ser destruido por esos sistemas, por esos políticos que lo quieren enseguida ordeñar y lo quieren enseguida confiscar todo y cargarle de pesos para tal, pero creo que, o sea, ningún tío que se lo plantee sensatamente cree que una sociedad que no tenga principios de libre empresa, etcétera, puede prosperar tecnológicamente, producir bienes en abundancia para tener una población más o menos acomodada y pintar algo. Bueno, y el caso más claro es China, ¿vale? Ahora, eso desde el punto de vista del liberalismo económico. Desde el punto de vista del liberalismo político, creo que tal y como se ha instrumentado la democracia, cómo se instrumenta actualmente hoy, y lo que representan las constituciones y cómo van siendo modificadas, creo que está en clara retirada y además mucha gente se lo cuestiona, decir, oye, pues a lo mejor es que esto que pusimos nos ha traído esto, porque han sido de las leyes a las leyes, pero ahora tienes aquí a Kamala Harris y a Otegi. Pues sí, bueno, de las leyes a las leyes, tú lo que tú quieras, pero... Y al Macron un títere que le están marcando la política a no sé quién. Entonces yo creo que sí que hay un descontento creciente con el tema porque
porque el sistema no... Bueno, ya lo dijo Hoppe en su momento, ¿no? Cuando criticó el tema de la democracia, etcétera, pero creo que se va agudizando cada vez más. Es decir, nadie en su sano juicio puede decir que un político hoy está haciendo lo que la gente le pide. Nadie. Y muchos dudan de que si el político no hace lo que le dicen que tiene que hacer, va a aguantar ahí. Y además te encuentras que los que dicen que la forma de defender la democracia es derribar mini presidentes que han sacado el 50 al 60% de los votos. Milei es un gran peligro para la democracia. Bueno, pues le han sacado el 55% de los votos. Orbán es un gran peligro. Coño, pues ha sacado un 48%. El tío que está gobernando en Inglaterra o tal, ese tío no llega ni al 30%. Entonces, claro, ya la gente dice, bueno, ¿pero esto qué es? Con lo que el liberalismo político creo que está en crisis. Y en cuanto al liberalismo moral, creo que también ha triunfado. O sea, la gente sí que es muy partidaria de, digamos, que no le regulen su vida privada y no verse encorsetada, pero lo que no estoy seguro es de que ese sistema sea tan viable para las sociedades occidentales a varias generaciones. Es decir, que puede morir precisamente de decadente. El otro día que tuve una entrevista con Daniel Lacalle, me dijo una cosa que a mí me explotó la cabeza y desde entonces la estoy diciendo por todos lados. Hay una cosa que es que si tú y yo hablamos y nos ponemos a debatir, con cualquiera en su casa se pone a debatir, generalmente lo que ocurre es que dato mata relato. Pero sin embargo, vas hoy en día y ves en general, y al final el relato mata al dato. Sí, eso siempre ha sido así. ¿Por qué? O sea, ¿qué te viene a ti a la cabeza? Bueno, porque el relato, vamos a ver, hay dos cosas. Una es, el relato lo que te da es una construcción coherente de todo, mientras que un dato lo tienes que meter en un relato. Y luego, las formas de inteligir la realidad de las personas es que la gente tiende a ver lo que ya tiene en la cabeza, porque lo que no le cuadra lo descarta, y si lo intenta integrar, le tiene que dar una pensada cómo se integra esto, que es muy grande. Entonces, en tanto en cuenta, y eso se ven los paradigmas científicos. O sea, el paradigma científico es, bueno, yo que en el tema monetario lo veo, es decir, tú discutes con un tío que tiene el paradigma monetarista, le dice el otro, y es que como su paradigma es ese, no le entra. O sea, es que no le entra porque él tiene unas categorías que son las que son. Y las cosas que tú le estás señalando, como no tienen categoría que entra ahí, pues lo ven como, bueno, es una cosa no relevante. De hecho, cuando tú piensas, tú coges las cosas esenciales, las accidentales no las tienes nunca en cuenta. Entonces, si el relato está suficientemente armado para bloquear, y además con el tema de los tabús más, es decir, si tú sacas una cosa enseguida dices, no, tabú, esto no se puede pensar, esto fascista, no sé qué, lo que, digamos, ni siquiera entro a desarrollarlo, no lo puedo pensar, o sea, me pongo mal, físicamente me pongo mal. Y además no lo miro, no sale en las televisiones, no lo tal, no existe. O sea, tiene que ser una cosa muy evidente ya que te entre en tu vida 50... Entonces, y los medios de comunicación, etcétera, lo que tú tienes es muchas, o sea, tu vida normal son los medios de comunicación. No estoy pensando en las tertulias, que son, pero las series de televisión, las películas y tal, esos son horas y horas de tu vida diaria. O sea, esos tíos son más de tu familia que tu primo con el que hablas una vez al mes. Entonces, la forma de expresarse ese tío, los valores que ese tío te transmite. Entonces, claro, al final, todo el mundo piensa lo que los guionistas de Hollywood quieren que piensen. Y tú lo vas viendo que, yo que tengo ya una cierta edad, bueno, ahora viene la nueva historia. Entonces, en 2 años, y ya todo el mundo está reformateado. Y ahora, entonces, yo creo que es normal. Aparte de que los sistemas de control mental han sido muy, muy desarrollados en el siglo XX. Ya he dicho antes que estudié psicología, también me interesa mucho el tema de la psicología social, lo que hizo Kurt Lewin, etcétera, las dinámicas de grupo, todas estas cosas que en Estados Unidos ahora les meten en las empresas para que los tíos les laven bien el cerebro o a los niños, etcétera, están muy bien pensadas, ¿no? Y eso viene de guerra psicológica durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de alguna forma, te formateas el cerebro tú mismo. O sea, te lo formatean, pero ya está dentro. Es decir, no es... Eso también Kurt Lewin me dijo. O sea, nosotros no queremos violentar a las personas. Nosotros queremos que las personas se reseten de forma tal que hagan lo que nosotros queramos. Entonces, por eso el relato siempre va a ganar al dato, siempre. Tienes que armar un relato alternativo y luego hacerte con los altavoces para debilitar el antiguo. Si no, creo que es prácticamente imposible.
Lo que decía Gramsci, ¿no? Si quieres socialismo, crea socialistas y luego viene socialismo. Exactamente. Claro, ahí los liberales porque además en temas de relato, claro, nosotros perdemos siempre, porque claro, ya desde que la izquierda te dice, no, pero ese, o sea, dices, bueno, cayó el muro de Berlín, dice, bueno, eso no era verdadero socialismo. No, pero luego Chávez, no, pero eso no es un verdadero socialista, claro, ya con esa excusa. Y últimamente que está saliendo mucho lo de China, dice, mira el comunismo qué malo es, y mira la ciudad que tiene, tú dices, pero tío, eso es trampa. Sí, o sea, hay dos cuestiones. Una es que los liberales se concentraron mucho en el tema de derrotar el comunismo y creo que lo consiguieron, tanto en denunciar sus abusos como en mostrar la miseria que traía y luego además la alternativa que existía, pero no tanto en el tema de denunciar lo que puede ser la ingeniería social. Y luego, además, creo que hay muchos liberales que no entienden que la agenda de ingeniería social se va arbitrando con cosas que al romper lo anterior dan la sensación de liberadoras, ¿sabes? Claro, te entiendo. Bueno, por ejemplo, ¿Y tú cómo ves a Milei en este sentido, por ser el único? Bueno, por lo menos creo que está muy preparado económicamente y que creo que las reformas que está haciendo y lo que tiene en la cabeza, creo que a Argentina sí que le va a dar un cambio muy, muy grande. Creo que en el tema de lo de woke y tal, más o menos está sensibilizado y lo está quitando, pero tampoco creo que entienda mucho más allá de... O sea, no entiende, creo, a mi juicio, que no entiende las fuerzas globales a largo plazo que hay en el mundo. Creo que no se lo ha planteado. Entonces, de hecho, él no es político y entonces, pues eso, lo del tema no es solo de armar los relatos, que es cierto que sí que ha armado un relato libertario que creo que en Argentina, entre la gente joven y entre la gente muy hastiada del abuso de poder de los peronistas, etcétera, pues tiene tirón. Pero hay muchísimas problemáticas, digamos que creo que no está suficientemente armado la cuestión como para... Es decir, no veo a guionistas de Hollywood. No lo veo. No, yo tampoco. Seguramente Milei convenza más por sus formas, que lo que hace es atraer la atención, básicamente, que luego... No, y que es decir, es posible que la gente sí que acabe con un hartazgo de la inflación, con un hartazgo de los impuestos, de la destrucción de las empresas... En ese aspecto creo que sí, y por eso le tienen tanto odio, porque de alguna forma les corta la legitimidad de, oye, nosotros estamos aquí para mejorar las condiciones de la gente y también la fuente de financiación de los impuestos. Entonces molesta mucho. Pero entonces no se mete en proyectos, ni en proyectos vitales familiares, ni en proyectos de país. Creo que la otra gente sí lo tiene en la cabeza, entonces... ¿Crees que económicamente, estrictamente económicamente, crees que puede llegar a hacer algo en 4 años que sea realmente relevante, muy relevante económicamente, aunque por lo menos sea en Sudamérica? 4 años a lo mejor no es mucho para todo lo que tiene que hacer, todavía para todo lo que tiene que remontar. Sí que se puede notar el cambio. O sea, ya solo el tema de la inflación se nota mucho, es decir, el tener una moneda que no estés agobiado de tenerla que cambiar, de ver continuamente subir los precios, que te tengan que actualizar los sueldos, etcétera. Y es luego lo que viene también de que puedes empezar a acceder al crédito porque te pueden prestar monedas que cuando la devuelven tienen valor y por tanto la gente está dispuesta a prestar a más largo plazo y con tipos de interés más bajos y habrá negocios que se monten y habrá riquezas mineras, etcétera, que se exploten y eso dará bastante, pues eso, sensación de mejora. Es verdad que relevancia. Es verdad que el shock es duro y pues hombre, yo visualizo que puede ser algo parecido a la España de los 60, pero claro, la España de los 60 se notó mucho hacia finales de los 60, más que se duplicó la renta, pero al principio fue duro y la gente se tuvo que ir a emigrar pero bueno, sí, yo creo que se va a notar porque son buenas políticas y porque estaba muy mal la cosa. Sí, cuando vienes desde abajo es más, ¿no? Es como cuando hemos caído en el 2020, ¿no? Y luego decía el gobierno, mira cuánto subimos. Y yo, nos ha jodido. Eso faltaría que no subiéramos, joder. Joder. Bueno, cualquier paro que le dan un empleo es el tío con más crecimiento de todo el barrio, claro. Pues sí. Si pasas de 0 euros a 100 euros al mes, pues ya has subido un 100%. Oye, no está nada mal.
Bueno, no quisiera robarte mucho más tiempo. Sí. Quisiera pedirte, a lo mejor, un libro, 2 o 3 que tú puedas recomendar de todo ese vasto conocimiento que tú tienes que en tantas áreas. 2 o 3 libros que tú puedas recomendar que yo luego pueda buscar y poner la referencia abajo en Hombre, pero comentarios. Me tendrías que decir un poco el tema. Lo que tú quieras. Me tendrías que decir un poco el perfil del lector. Lo que tú quieras. O sea, esto es realmente como si me dices Teo va a la escuela si tienes un niño de 3 años. Eso me vale cualquiera, lo que tú digas. Mira, este me gustó mucho para el tema, yo qué sé, de economía austríaca. Este me gustó mucho como base liberal, yo qué sé. Ya. Bueno, te voy a decir libros que no conoce mucho la gente para que... Vale, mejor, incluso. Entonces, por ejemplo, el Sociology of Revolution, el Sociología de la Revolución, está en inglés de Pipirín Sorokin. Yo ese sí que lo pondría para que la gente sepa percibir cómo se pierde una sociedad, cómo se destruye, cómo se bestializa y cómo llega a niveles de... Al final, cómo gana el comunismo. Uh-huh. Eso lo pondría. En el tema económico, evidentemente, pondría los principios de Menger para quien no los ha leído. Uh-huh. Y para el tema del crédito y la complejidad de la economía moderna, yo pondría el de Harry Sherman de Las promesas por las que vivimos. Está traducido a español. Promises Men Live By. Por las que vivimos. Sí. Perfecto. Los buscaré. ¿Tienes alguno más? No, eso sociedad y economía son los más... Perfecto. Los más... O sea, leer a Mises está muy bien, la verdad que es un placer. Cualquier cosa de las que ha escrito, o a Henry Hazlitt, que es más divulgativo, pero también son temas como más específicos. Claro. Y yo creo que esos dos libros están muy bien. Perfecto, pues maravilloso, o sea, genial. Lo que sí, y lo último que le voy a pedir es una última frase, una última reflexión, algo con lo cual para que el escuchante diga, vale, pues eso, lo que tú quieras, sobre lo que tú quieras. No eres gallego que yo sepa, entonces no hay problemas con tomar decisiones. Si fuera un gallego sería más complicado. Si quieres acerca de España, la política o lo que tú quieras. La típica de Edmund Burke yo creo que sí que es buena siempre, que es la de que para que el mal triunfe lo único que necesita es que la gente que es la gente buena no haga nada. O haga menos de lo que tiene que hacer. Exacto. Pues me parece muy buena reflexión, así que nada, no queda más que decirle al escuchante que muchísimas gracias por llegar hasta aquí, es un verdadero placer. Por favor, dale al like, por favor, comenta lo que sea, que cualquier otra pregunta que tenga el escuchante, pues yo se la haré llegar a José Ignacio. Mira la descripción que tendrás los libros y no tengo mucho más que decir, que nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.